Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas que nunca deberíamos tocar. Secretos que el mundo guarda por una razón. La brujería no es un juego, no es superstición de pueblos olvidados. Es algo real, algo que cobra deudas con intereses que jamás imaginamos pagar. Y cuando traicionamos a quienes practican estas artes, cuando rompemos lazos que fueron sellados con sangre y confianza, el universo mismo se vuelve nuestra contra. La historia que voy a contarles esta noche me fue relatada por alguien que vivió algo que jamás debería haber sucedido, alguien que aprendió de la peor manera posible que hay pactos que no se rompen y que algunas venganzas trascienden lo humano. Mi nombre es Verónica Salazar. En el año 2003 tenía 26 años y trabajaba como contadora en una empresa de importaciones en la Ciudad de México. Era una mujer práctica, de números y certezas. Nunca creí en brujas, en maleficios, en nada que no pudiera explicarse con lógica. Mis padres me habían criado en un ambiente secular, moderno. Las historias de mi abuela sobre limpias y mal de ojo me parecían folclor pintoresco, nada más. Tenía una amiga desde la preparatoria. Se llamaba Dolores Ramírez, pero todos le decíamos Lola. Éramos inseparables. Compartíamos todo en secretos, sueños, decepciones amorosas, dinero cuando hacía falta. Cuando mi padre murió de un infarto en el 2001, Lola fue quien me sostuvo durante las noches más oscuras. Cuando ella perdió su trabajo en una editorial, fui yo quien le prestó dinero sin pedirle que me lo devolviera. Nuestra amistad era de esas que creíamos inquebrantables, de esas que sobreviven décadas. Ella era diferente a mí y a Lola. Siempre había tenido esa inclinación por lo esotérico, por lo oculto. Leía cartas del tarot, visitaba curanderos, hablaba de energías y de limpias, como si fueran tan reales como el aire que respirábamos. Su departamento en la colonia del Valle estaba lleno de velas de colores, cristales, sahumerios, imágenes de santos que yo ni siquiera conocía. Tenía un pequeño altar dedicado a Santa Muerte que me ponía incómoda cada vez que lo veía. Incluso me divertía a veces, de forma condescendiente. Pensaba que era inofensivo, que era su manera de darle sentido al caos de la vida. Nunca imaginé que todas esas creencias que yo desdeñaba terminarían siendo mi perdición. Todo comenzó a cambiar en marzo de ese año. Lola conoció a un hombre. Se llamaba Rodrigo Méndez, arquitecto, 32 años, bien parecido, con una sonrisa que parecía diseñada para desarmar defensas. Venía de familia acomodada de Coyoacán. Su padre era notario. Su madre daba clases de literatura en la UNAM. Rodrigo tenía ese aire de seguridad que solo dan el dinero y la educación privilegiada. Lola se enamoró de él con una intensidad que me preocupó desde el principio. Hablaba de él como si fuera su destino, como si toda su vida hubiera estado esperando ese encuentro. Me mostraba mensajes de texto que él enviaba. Analizaba cada palabra como si fueran profecías. Planeaba su futuro juntos después de apenas 2 meses de relación. Es el hombre de mi vida, Vero, me decía con los ojos brillantes. Lo sé, lo siento aquí, en el alma. Yo asentía, sonreía, la felicitaba, pero por dentro pensaba que estaba exagerando, que era solo otro novio más, que eventualmente la relación se enfriaría como todas las demás. El problema era que Rodrigo también me prestaba atención a mí. Al principio fueron miradas que duraban un segundo más de lo normal, luego comentarios que se extendían más de lo necesario cuando los tres salíamos juntos. Me buscaba en las reuniones que organizábamos, se sentaba junto a mí, encontraba excusas para tocar mi brazo cuando me hablaba, me llamaba con pretextos laborales, aunque su trabajo no tenía nada que ver con el mío. Yo rechacé sus avances las primeras veces. Le dejé claro que Lola era mi amiga, que jamás haría algo así. Pero Rodrigo era persistente. Y yo, en mi vanidad, en mi ego, empecé a disfrutar la atención. Comenzó con conversaciones largas por teléfono cuando Lola no estaba disponible. Luego fueron mensajes de texto que se volvían más coquetos con cada día. Rodrigo me decía cosas que sabía que yo quería escuchar, que era inteligente, que era diferente a las demás mujeres que conocía, que me admiraba por mi independencia. Me convencí de que Lola no lo valoraba lo suficiente, de que él merecía algo mejor. Me convencí de mentiras que me permitían justificar lo injustificable. En julio de 2003, Rodrigo y yo comenzamos una relación a espaldas de Lola. Nos veíamos en hoteles discretos de la zona rosa,
en restaurantes donde sabíamos que no nos encontraríamos con nadie conocido. Cada encuentro venía envuelto en culpa pero también en adrenalina. Yo me decía que terminaría pronto, que era solo una distracción, que controlaría la situación antes de que las cosas se salieran de control. Pero las cosas nunca se controlan cuando se trata de traición. Lola no sospechaba nada durante las primeras semanas, o al menos eso creía yo. Seguíamos viéndonos para tomar café, para ir al cine, para las cenas de los viernes que habían sido nuestra tradición durante años. Ella me hablaba de Rodrigo con el mismo entusiasmo de siempre. Me mostraba regalos que él le daba, me contaba anécdotas de sus citas. Guayo esencia, fingía interés, mentía con cada palabra que salía de mi boca. Puro en agosto, algo cambió en ella. Recuerdo perfectamente el día. Era un sábado por la tarde, a finales del mes. Habíamos quedado de vernos en un café de la Condesa, uno que frecuentábamos desde hacía años. Cuando llegó venía pálida, con ojeras profundas que no le había visto antes. Llevaba el cabello sin lavar, recogido en una coleta descuidada. Sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó frente a mí. ¿Estás bien?, le pregunté. Me clavó la mirada durante varios segundos antes de hablar. Había algo en sus ojos que no reconocían, algo frío, distante. Verónica, me dijo con una voz extrañamente plana. Tuve un sueño. Respondí, fingiendo desinterés mientras revolvía mi café. Soñé que me traicionabas, que tú y Rodrigo estaban juntos. Rendos de mí estaban en una cama de hotel, y yo los observaba desde la puerta, invisible, como un fantasma, y ustedes sabían que yo estaba ahí, pero no les importaba. Seguían tocándose, besándose mientras yo lloraba sangre. Sentí que el café se me atragantaba. Intenté reír, quitarle importancia. Lola, son solo sueños. Sabes que yo jamás... No son solo sueños, me interrumpió. Nunca son solo sueños. Mis sueños siempre me muestran la verdad. Desde niña ha sido así. ¿Recuerdas cuando soñé que mi abuela iba a morir? Murió 3 días después. ¿Recuerdas cuando soñé que reprobarías ese examen de estadística? ¿Reprobaste? Tenía razón. Lola siempre había tenido esa capacidad extraña de predecir cosas a través de sus sueños. Yo lo había atribuido a coincidencias, a probabilidades, pero ahora, sentada frente a ella, sintiendo el peso de su mirada, no estaba tan segura. Hubo algo en su tono que me heló la sangre, pero logré mantener la compostura. Le juré que estaba equivocada, que Rodrigo era solo su novio, y que yo jamás cruzaría esa línea. Ella me observó durante un largo rato, como si intentara leer algo escrito en mi rostro. Mírame a los ojos y dímelo, me ordenó. Lohais. Sostuve su mirada y mentí con toda la convicción que pude reunir. No hay nada entre Rodrigo y yo, Lola, te lo juro. Finalmente asintió, pero no me creyó. Lo supe en ese momento. Lo vi en la forma en que sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Está bien, Vero, dijo. Te creo, pero su voz sonaba hueca, desprovista de emoción. Las semanas siguientes fueron tensas. Lola dejó de invitarme a salir con la misma frecuencia. Sus mensajes se volvieron escuetos, fríos. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos. Cuando le proponía vernos, siempre tenía alguna excusa. Estaba cansada, tenía trabajo pendiente, no se sentía bien. Rodrigo, por su parte, me presionaba para que dejáramos de escondernos, para que se lo dijéramos de frente a Lola y termináramos con el engaño. No podemos seguir así, me decía. Me está carcomiendo la conciencia. Pero cada vez que estábamos a punto de hacerlo, yo le pedía más tiempo. Una semana más, un mes más, siempre más tiempo. La verdad era que me aterraba la confrontación, no porque temiera perder a Lola como amiga. Eso era inevitable. Lo que me aterraba era algo que no podía explicar con palabras. Una sensación visceral de que confesarle la verdad desencadenaría algo terrible, algo que iba más allá de gritos y reproches. Fue a finales de agosto cuando Lola desapareció durante 4 días. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Su familia estaba preocupada. Su madre me llamó 3 veces para preguntarme si sabía dónde estaba. Incluso Rodrigo comenzó a angustiarse, aunque yo sabía que su preocupación era más por culpa que por amor genuino. Reportamos su desaparición a las autoridades, pero la policía no le dio mucha importancia. Era una mujer adulta, no había señales de violencia en su departamento. Su coche seguía estacionado afuera. Probablemente se había ido de viaje sin avisar.
Dijeron volvería pronto. Cuando reapareció el cuarto día, estaba diferente. Más delgada, con una mirada que parecía atravesarte. Tenía marcas extrañas en los brazos como quemaduras superficiales, formando patrones geométricos. Su piel olía a humo y a hierbas que no pude identificar. Me citó en su departamento de la Colonia del Valle. Cuando la encontré sentada en la sala, rodeada de velas rojas y negras. Había docenas de ellas, formando círculos concéntricos en el piso. Había un olor intenso a copal e incienso que me mareó al entrar. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz del sol. La única iluminación venía de las velas, proyectando sombras danzantes en las paredes. ¿Qué es todo esto?, pregunté intentando sonar casual mientras el miedo trepaba por mi columna vertebral. Fui, Exoquimelco, respondió sin mirarme. Con alguien que pueda ayudarme a ver la verdad. Mi estómago se contrajo. ¿La verdad de qué? Lola finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante días. Pero había algo más en ellos. Algo duro, implacable. Sabes perfectamente de qué, Verónica. Me quedé congelada en el umbral. No supe qué decir. Ella se puso de pie lentamente y caminó hacia mí. Había algo ceremonial en sus movimientos, algo enseado, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro oscura. Hay un lugar en Xochimilco, comenzó a decir mientras caminaba entre las velas sin mirar dónde pisaba. Muy adentro, donde los turistas nunca llegan, donde los canales se vuelven tan estrechos que las trajineras casi no pueden pasar. Ahí viven unas mujeres. Las llaman las hermanas de la luna negra. Anne se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento. Me ofrecieron un pacto, continuó. Una forma de saber con certeza si me estás traicionando, Annie, si es cierto. Una forma de cobrártelo. Lola, ¿estás hablando locuras? Su voz subió de volumen por primera vez. ¿Locuras? Tú eres la que ha estado acostándose con mi novio durante meses, viniéndote a mi casa, tomando mi café, escuchándome hablar de él mientras te lo cogías en hoteles baratos, y vienes a hablarme de locuras. Cada palabra era una bofetada. El silencio que siguió fue aplastante. Ya no tenía sentido negarlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Lo siento, susurré. Lola, lo siento tanto. No sé qué me pasó, Anjo. Ya es tarde para eso, me interrumpió con una frialdad que jamás le había escuchado en el ritual. Ya comenzó. Ellas ya saben quién eres. Tienen tu nombre, tienen tu fotografía, tienen mechones de tu cabello que tomé de tu cepillo la última vez que vine a tu departamento, y van a venir por ti. Un escalofrío me recorrió completa. ¿Quiénes? Las hermanas de Xochimilco, las que me enseñaron lo que realmente significa la traición y cómo se paga. Las que me mostraron que la magia no es un juego. Verónica es un arma, y yo acabo de apuntarla directamente hacia ti. Me fui de su departamento casi corriendo, con el corazón martillando en mi pecho. Bajé las escaleras a tropezones, salí a la calle buscando aire. La ciudad me pareció diferente de pronto, más oscura, más amenazante. Las sombras en los portales parecían moverse con vida propia. Pensé que Lola estaba teniendo un brote psicótico, que los celos y el dolor la habían llevado al límite de la cordura. Eso era lo que quería creer, lo que necesitaba creer. Le conté todo a Rodrigo esa misma noche. Él se mostró preocupado, pero también aliviado de que finalmente todo hubiera salido a la luz. Ya terminé con ella, me dijo. Le mandé un mensaje diciéndole que lo nuestro se acabó. Ya no hay vuelta atrás, pero nos mudamos juntos a un departamento en la Roma Norte en septiembre. Era un lugar pequeño pero luminoso, en un edificio Art Deco de los años 40. Decidimos empezar de cero, olvidar todo lo que había pasado. Bloqueé el número de Lola, dejé de visitar los lugares donde sabía que podría encontrarla. Dejé de frecuentar el café de la Condesa, el mercado de Coyoacán donde solíamos ir los domingos, la librería de la Zona Rosa donde pasábamos horas perdidas entre estantes. Durante 2 semanas, todo pareció volver a la normalidad. Rodrigo y yo nos instalamos en nuestra nueva rutina. Él trabajaba en un proyecto grande, un complejo de oficinas en Santa Fe. Yo seguía en mi trabajo de contadora, procesando números Sherondo Balances, viviendo en la seguridad de las hojas de cálculo y los comprobantes fiscales. Pero entonces comenzaron las señales.
La primera fue una noche de octubre, exactamente 15 días después de mudarme con Rodrigo. Desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. No fue un despertar gradual, sino abrupto, como si alguien me hubiera gritado al oído. La habitación estaba completamente oscura, pero juraría que vi una silueta de pie junto a la puerta. Alta, delgada, completamente inmóvil. Encendí la luz de golpe con el corazón desbocado y no había nadie. Rodrigo dormía profundamente a mi lado, ajeno a todo, con el brazo sobre el rostro y la respiración pausada. Revisé todo el departamento, verifiqué que las puertas estuvieran cerradas con llave. Miré debajo de la cama, dentro de los closets, en nada. Me dije que había sido una pesadilla, un resto de sueño mezclándose con la vigilia. Pero al día siguiente, al salir del departamento para ir al trabajo, encontré 3 piedras negras perfectamente alineadas en el umbral de la puerta de entrada. Eran piedras de río, lisas y frías al tacto, con un brillo extraño como si estuvieran húmedas aunque no lo estaban. Las recogí y las tiré a la basura del pasillo, intentando convencerme de que era coincidencia, que algún niño del edificio estaba jugando. Pero las señales continuaron. Comenzaron a aparecer velas negras quemadas hasta la mitad en lugares imposibles, en la azotea del edificio, escondidas detrás de un tinaco, en el estacionamiento, colocadas en fila sobre el cofre de mi coche, una vez incluso dentro del closet de mi oficina entre las cajas de archivo muerto. Nadie sabía cómo llegaban ahí. Nadie las había visto. Pregunté al personal de limpieza, a los guardias de seguridad, a mis compañeros de trabajo. Todos negaron saber algo. Empecé a tener pesadillas, siempre la misma. Noche tras noche estaba en una trajinera, navegando por los canales de Xochimilco de noche. Pero no era el Xochimilco turístico lleno de colores y mariachis. Era un lugar oscuro, silencioso, donde el agua estaba negra como petróleo, y las chinampas parecían islas desoladas cubiertas de vegetación muerta. A lo lejos se escuchaban cantos en un idioma que no reconocía. Voces de mujer, múltiples voces cantando al unísono, palabras que sonaban antiguas, prehispánica. Y de pronto, sin advertencia, manos salían del agua. Docenas de manos pálidas, hinchadas, con las uñas largas y oscuras, intentaban jalarme hacia abajo, aferrándose a mis piernas, a mis brazos, a mi cabello. Despertaba gritando, empapada en sudor frío, con las sábanas enredadas alrededor del cuerpo como si realmente me hubieran estado jalando. Rodrigo también comenzó a experimentar cosas extrañas. Me confesó que escuchaba susurros en el baño cuando se duchaba, voces de mujer hablando en tono bajo conspiratorio, pero no podía distinguir las palabras. Sentía que alguien tocaba su hombro cuando estaba solo en casa, pero al voltear no había nadie. Una mañana me despertó alterado, con los ojos muy abiertos. Me mostró su espalda. Había 3 rasguños profundos, 3 líneas paralelas perfectamente espaciadas que iban desde el omóplato hasta la cintura. Sangraban ligeramente. Las sábanas tenían manchas rojas. No sé cómo me hice esto, dijo con voz temblorosa. Me dormí boca arriba. No tengo las uñas largas. No pude haberme lastimado yo mismo. Revisé mis propias uñas. Estaban cortas, recién cortadas. No había forma de que yo le hubiera hecho esas marcas durante el sueño. Intentamos ignorarlo. Nos convencimos de que era estrés, culpa materializada en síntomas psicosomáticos, sugestión alimentada por lo que Lola nos había dicho. Consultamos a un médico que nos recetó ansiolíticos. Consideramos ir a terapia de pareja, pero en el fondo sabíamos que era algo más, algo que la medicina occidental no podía explicar ni curar. A finales de octubre recibí un sobre en mi oficina. Llegó por mensajería interna, supuestamente de otra área de la empresa. Pero cuando pregunté, nadie sabía quién lo había enviado. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra, en una caligrafía elegante y antigua. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro, claramente de varias décadas atrás. Mostraba a 3 mujeres de pie frente a una chinampa. Vestían ropas tradicionales, rebozos oscuros, faldas largas. Sus rostros estaban borrosos, como si se hubieran movido justo cuando se tomó la foto, o como si intencionalmente hubieran sido desenfocados. Pero había algo profundamente inquietante en la imagen, algo que hacía difícil apartar la mirada. La composición, la forma en que las 3 mujeres formaban un triángulo perfecto, la oscuridad del agua detrás de ella. Detrás de la fotografía había una nota escrita a mano con tinta roja.
en esa misma caligrafía elegante. El pacto está sellado. 3 lunas para pagar la deuda. La primera luna ya pasó. Quedan 2 en las manos. Me temblaban tanto que dejé caer la fotografía sobre mi escritorio. Mi compañera de cubículo me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo era un mareo pasajero. Guardé la fotografía en mi bolso y traté de concentrarme en el trabajo. Pero era imposible. Los números en la pantalla se volvían borrosos. Las voces de la oficina parecían venir de muy lejos, amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Esa noche no pude dormir. Rodrigo había salido de viaje de trabajo a Monterrey. Tenía que presentar su proyecto a unos clientes. Estaba sola en el departamento. Cada ruido me sobresaltaba. El crujido de las tuberías, el viento contra las ventanas, los pasos de los vecinos en el piso de arriba, todo me parecía amenazante. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, investigando en internet sobre brujas en Xochimilco, sobre rituales de venganza, sobre pactos oscuros. Encontré historias aterradoras en foros, en blogs personales, en sitios dedicados a lo paranormal. Había testimonios de personas que aseguraban haber sido víctimas de trabajos de brujería en esa zona. Hablaban de un grupo de mujeres, herederas de tradiciones que mezclaban el catolicismo popular con prácticas prehispánicas, con conocimientos traídos de África durante la época colonial. Decían que estas mujeres realizaban rituales en las chinampas más alejadas, en lugares donde los turistas nunca llegaban, donde el agua se volvía turbia y el aire olía a descomposición y flores marchitas. Se les conocía como las hermanas de la luna negra, según los testimonios. Estas mujeres podían invocar entidades antiguas, espíritus que habían habitado esos canales mucho antes de que los mexicas fundaran Tenochtitlan, mucho antes de que los españoles llegaran con sus cruces y sus santos, espíritus del agua, de la tierra húmeda, de la oscuridad que vive bajo la superficie de las cosas. Y cuando alguien les pedía venganza, cuando alguien sellaba un pacto con ellas, estas hermanas la concedían, pero siempre había un precio que pagar. La persona que solicitaba la venganza debía entregar algo a cambio. A veces era dinero, joyas, objetos de valor, pero otras veces, según decían los testimonios más perturbadores, el precio era mucho más alto. Algunos hablaban de años de vida, otros de sacrificios personales, de renuncias que dolían más que cualquier pérdida material, y algunos, los casos más extremos, hablaban de entregas totales, de personas que se unían al círculo, que se convertían en parte de las hermanas, que dejaban atrás su vida anterior para servir a fuerzas que ningún mortal debería servir. Leí durante horas, hasta que el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, y con cada historia, con cada testimonio, el miedo crecía dentro de mí como una planta venenosa. Intenté contactar a Lola. Llamé a su celular una y otra vez, pero iba directo al buzón. Llamé a su madre, quien me dijo entre lágrimas que no sabía nada de ella desde hacía semanas. Había desaparecido completamente. Su trabajo la había despedido por ausentismo. Su departamento estaba tal como ella lo había dejado, lleno de velas, de símbolos extraños dibujados en las paredes con carbón, de hierbas secas colgando del techo. La familia de Lola la había reportado como persona desaparecida, pero la policía no había encontrado ninguna pista. Su cuenta de banco no mostraba movimientos, no había usado su tarjeta de crédito. Era como si se hubiera evaporado. Fui a su departamento con su madre. Ella me había dado una copia de las llaves con la esperanza de que yo pudiera encontrar alguna pista, algún indicio de dónde podría estar. Lo que vi ahí me quitó el aliento. Las paredes estaban cubiertas de escritura, frases en español mezcladas con palabras en náhuatl que no entendí. Pero había una frase que se repetía una y otra vez, escrita en diferentes tamaños, en diferentes colores en la sangre: llama a la sangre. La traición se paga con traición. 3 lunas para el cobro en el centro de la sala, donde habían estado las velas durante mi última visita. Ahora había un círculo grande dibujado con sal negra. Dentro del círculo había fotografías mías, decenas de ellas. Algunas eran fotos viejas que Lola tenía de nuestros años de amistad. Otras eran más recientes, tomadas sin mi conocimiento. Yo saliendo de mi trabajo, yo en el supermercado, yo entrando al edificio donde vivía con Rodrigo. Y en el centro de todas las fotografías había una muñeca. Era tosca, hecha a mano con tela oscura y rellena de algo que olía a hierbas rancias. Tenía alfileres clavados en diferentes partes del cuerpo. Un mechón de mi cabello estaba atado alrededor de su cuello.
La madre de Lola gritó cuando vio aquello. Yo me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Tenemos que quemar todo esto», dijo ella con voz temblorosa. «Tenemos que llamar a un sacerdote». Pero yo sabía que un sacerdote no podría hacer nada contra lo que Lola había desencadenado. Salí de ahí sin decir nada más, caminé por las calles de la colonia del Valle sin rumbo fijo, intentando procesar todo. El sol brillaba, la gente caminaba con normalidad, los niños jugaban en los parques. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. Esa noche llamé a Rodrigo a Monterrey y le conté todo. Él intentó calmarme, me dijo que regresaría al día siguiente, que buscaríamos ayuda profesional, pero escuché el miedo en su voz. Él también sabía que esto era real. El 1 de noviembre, Día de Muertos, comenzó la verdadera pesadilla. Rodrigo había regresado de su viaje esa mañana. Pasamos el día intentando mantener una apariencia de normalidad. Fuimos al supermercado, cocinamos juntos, vimos una película. Pero la tensión era palpable. Cada ruido nos sobresaltaba. Cada sombra parecía albergar algo siniestro. Decidimos quedarnos en casa esa noche. Afuera se escuchaban los festejos, las risas, la música de las celebraciones del Día de Muertos. Los vecinos habían montado altares. Había olor a cempasúchil y copal en el pasillo del edificio. La ciudad celebraba a sus muertos, honraba a quienes se habían ido. Pero dentro de nuestro departamento había un silencio denso, antinatural. Un silencio que parecía tener peso, que presionaba contra los tímpanos. Nos acostamos temprano, agotados por la tensión. Rodrigo se durmió casi inmediatamente, vencido por el cansancio. Yo me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche. A las 11 en punto todas las luces se apagaron. No fue un apagón normal. Los interruptores no respondían cuando intenté accionarlos. Las linternas no encendían aunque tenían pilas nuevas. Incluso nuestros celulares se apagaron de golpe, como si una fuerza invisible hubiera drenado toda su energía. La oscuridad era absoluta, espesa, como si la luz jamás hubiera existido. Rodrigo despertó con un grito ahogado. «¿Qué pasa?», susurró. «No lo sé», respondí, aferrándome a su brazo. «No puedo encender nada». Y entonces escuchamos los pasos. Venían del pasillo afuera de nuestro departamento. Pasos lentos, deliberados, rítmicos. Pasos de mujer, con zapatos de tacón en clic, clic, clic. Se acercaban a nuestra puerta. Se detuvieron frente a ella. Rodrigo y yo nos quedamos paralizados en la oscuridad, aferrados el uno al otro, conteniendo la respiración. 3 golpes en la puerta, secos, espaciados, que resonaron en toda la habitación como si fueran tambores. No nos movimos en silencio. Luego, otros 3 golpes, más fuertes. Esta vez. «No abras», susurré, aunque Rodrigo no se había movido. Pero no hubo necesidad. La puerta se abrió sola. No se abrió con violencia, no fue arrancada de sus bisagras. Simplemente se abrió, lentamente, con un chirrido prolongado que pareció durar una eternidad, como si alguien estuviera girando la perilla con cuidado, saboreando el momento. En el umbral había una figura. No podía distinguir sus rasgos en la oscuridad absoluta que nos rodeaba, pero su silueta era clara. Era una mujer, alta, delgada, con un vestido largo que parecía empapado, adherido a su cuerpo. El vestido goteaba algo oscuro que caía al suelo con un sonido suave, constante, plop, plop, plop. El olor llegó un segundo después. Agua estancada, vegetación podrida, flores muertas y algo más, algo dulzón y nauseabundo que me recordó a la carne descompuesta. La figura dio un paso hacia adentro y luego otro. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el piso de madera. Podía escuchar el sonido del agua escurriendo, goteando, formando pequeños charcos. Rodrigo encontró su voz y gritó: «Lárgate, no tienes derecho a estar aquí». La figura se detuvo, inclinó la cabeza ligeramente, como un pájaro observando a su presa. Y entonces habló. En su voz no era una sola voz, era un coro, múltiples voces de mujer superpuestas, hablando al unísono. Algunas sonaban jóvenes, otras ancianas. Algunas susurraban, otras hablaban en tono normal, pero todas decían las mismas palabras. «Tienen una deuda, y las deudas se pagan». Sentí que las piernas me fallaban. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si raíces invisibles me hubieran anclado al suelo. La figura levantó una mano. Era una mano de mujer,
pero la piel estaba hinchada, arrugada por el agua, con las uñas oscuras y largas. Señaló directamente hacia mí cuando lo hizo. Todas las velas negras que habíamos encontrado durante semanas se encendieron simultáneamente alrededor del departamento. No las habíamos guardado ahí. Estábamos seguros de que no estaban. Pero ahora había docenas de ellas, cientos quizás, formando círculos concéntricos perfectos alrededor de nosotros. Sus llamas no parpadeaban. Ardían con una quietud antinatural. La luz de las velas reveló el rostro de la figura, y lo que vi me hizo gritar no era un rostro, eran 3 rostros. 3 mujeres diferentes cuyas facciones se superponían, cambiaban, alternaban como imágenes en una baraja de cartas siendo barajada. Una era joven, con piel tersa y ojos negros como pozos. Otra era de mediana edad, con arrugas profundas y una cicatriz que atravesaba su mejilla. La tercera era anciana, con el rostro surcado por incontables líneas y el cabello blanco como niebla. Pero todas tenían los mismos ojos. Los ojos de Lola. La traición tiene un precio, continuaron las voces múltiples. 3 lunas han pasado esta noche. Se cobra. Rodrigo intentó correr hacia la puerta, hacia cualquier escape posible, pero fue lanzado hacia atrás por una fuerza invisible. Su cuerpo voló por el aire como si fuera un muñeco de trapo. Golpeó la pared con un sonido seco y horrible. Cayó al suelo, aturdido, con sangre escurriendo de su nariz. La figura caminó hacia mí, dejando un rastro de agua oscura y putrefacta. Ahora podía ver mejor su vestido. Era un vestido de novia blanco en algún momento, ahora manchado de lodo, de algas, de cosas que parecían haber sido arrastradas desde el fondo de los canales. Elegiste mal, dijeron, elegiste la traición, elegiste el engaño, elegiste poner tu deseo por encima del amor de quien te consideraba hermana, y ahora pagarás con lo que más valoras. No entendí qué significaba hasta que sentí el dolor. Fue como si 1000 agujas se clavaran simultáneamente en mi pecho, no en la piel, sino más adentro, en el corazón, en los pulmones, en algo más profundo que los órganos físicos. Grité. Caí de rodillas. El dolor era insoportable, como si algo me estuviera arrancando desde adentro, como si garras invisibles estuvieran extrayendo mi esencia misma, y entonces lo vi en el reflejo de un espejo que colgaba en la pared. Vi mi propia imagen, pero algo estaba saliendo de mí, era como una sombra, pero tenía forma, tenía sustancia. Era mi sombra, mi doble, algo esencial de mí que estaba siendo arrancado como se arranca una muela podrida. La sombra se retorcía, intentaba aferrarse a mi cuerpo, pero la fuerza que la jalaba era implacable. Las 3 voces rieron al unísono. Era una risa terrible sin alegría, como el sonido del viento atravesando un osario. Tu capacidad de confiar, dijeron, tu capacidad de amar sin miedo, tu capacidad de dormir en paz, tu capacidad de mirar a los ojos a quienes te rodean sin sospechar. Todo eso nos pertenece ahora. Lo arrancamos de ti como arrancaste tú el amor de tu amiga. Como destrozaste su confianza, nosotras destrozamos la tuya para siempre. La sombra fue absorbida por la figura empapada. Entró en ella como agua siendo absorbida por arena seca, y cuando terminó, el dolor cesó abruptamente. Me quedé ahí, de rodillas, jadeando, con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas normales, eran negras, espesas, olían a descomposición. La figura dio media vuelta y caminó de regreso hacia la puerta. Sus pasos dejaron un rastro de agua oscura que empezó a evaporarse, convirtiéndose en una niebla que olía a muerte. Antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo, se detuvo. Los 3 rostros se volvieron hacia mí una última vez. Lola envía sus saludos, dijeron. Ella está con nosotras ahora, forma parte del círculo. Eligió quedarse, convertirse en lo que somos. Y desde donde está, siempre estará observando cada traición que cometas, cada mentira que digas. Cada vez que rompas la confianza de alguien, ella lo sabrá, y nosotras volveremos. La última vela se apagó. Las luces del departamento volvieron a encenderse de golpe, cegándonos con su brillo súbito. Rodrigo y yo quedamos ahí, en el suelo, temblando, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El apartamento estaba normal, no había agua en el piso, las velas habían desaparecido, la puerta estaba cerrada con llave, como si nunca se hubiera abierto.
pero ambos sabíamos que había sucedido. A la mañana siguiente Rodrigo hizo las maletas y se fue. No me dio explicaciones, no pidió perdón, simplemente empacó sus cosas mientras yo lo observaba desde el sofá, muda, vacía. No puedo estar contigo, me dijo finalmente, de pie en el umbral con sus maletas. Cada vez que te miro veo esa cosa, cada vez que cierro los ojos la escucho. No puedo. Verónica, lo siento, se fue. Lo vi partir desde la ventana, lo vi subir a un taxi y desaparecer en el tráfico de la mañana. No volvía a saber de él. Yo intenté continuar con mi vida. Volví al trabajo unos días después, mantuve las apariencias, pero todo había cambiado. Los primeros días fueron sutiles. Una compañera de trabajo me sonrió y yo inmediatamente pensé que estaba planeando algo en mi contra. Mi jefe me felicitó por un reporte bien hecho y yo interpreté sus palabras como sarcasmo, como burla disfrazada. Con el pasar de las semanas empeoró. No podía aceptar ningún gesto de bondad sin sospechar de las intenciones ocultas. Si alguien me invitaba a comer, pensaba que querían obtener información para usarla en mi contra. Si un vecino me saludaba amablemente, lo veía como una estrategia para bajar mi guardia antes de atacar. Dejé de tener amigos. Cada vez que alguien intentaba acercarse, yo levantaba muros, encontraba excusas, me alejaba. La paranoia se había apoderado de mí como una enfermedad incurable. En el trabajo comenzaron a notarlo. A mi desempeño decayó. Dejé de participar en las reuniones, evitaba el contacto visual con mis colegas. Cuando mi jefa intentó hablar conmigo, le grité que dejara de fingir que le importaba, que sabía que solo quería un pretexto para despedirme. Me despidieron en diciembre, y las pesadillas nunca se detuvieron. Cada noche vuelvo a esa trajinera en Xochimilco. Cada noche las manos me jalan hacia el agua negra, y algunas veces cuando estoy a punto de hundirme completamente, veo a Lola de pie en la orilla de una chinampa, observándome con ojos vacíos, acompañada por 3 figuras encapuchadas que murmuran en ese idioma antiguo que no comprendo. A veces ellas sonrían, es una sonrisa triste, casi compasiva, como si lamentara lo que tuvo que hacer, pero no se arrepintiera. Dejé la Ciudad de México en enero de 2004. No soportaba estar ahí. Cada canal de agua me recordaba a Xochimilco. Cada sombra podría contener a las hermanas. Me mudé a Querétaro, conseguí trabajo temporal en una empresa de auditoría, pero las señales continuaron. Una vela negra apareció en la puerta de mi departamento rentado, 3 piedras de río en el escritorio de mi nuevo trabajo, fotografías antiguas de mujeres que no conocía apareciendo en mis cajones, antro y mi ropa, dentro de libros que compraba. Y las pesadillas. Después de 6 meses en Querétaro, me mudé a Guadalajara, luego a Puebla, luego a Monterrey, siempre lo mismo. Conseguía trabajo, encontraba un lugar donde vivir, intentaba establecerme. Pero las señales llegaban, las pesadillas continuaban, y la paranoia crecía. No importa dónde vaya, siempre encuentro evidencia de que ellas me siguen, de que Lola me observa, de que el pacto continúa vigente. Y lo peor de todo, a veces cuando paso frente a un espejo, veo a alguien más reflejado detrás de mí en una silueta de mujer con vestido empapado, de pie en las sombras, observando, esperando. Nunca volteo a comprobar si está realmente ahí, porque si lo hago, si confirmo que es real, temo que eso las invite a quedarse, a llevarme con ellas. Busqué a Lola durante años, contraté investigadores privados con el poco dinero que me quedaba. Visité Xochimilco en múltiples ocasiones, preguntando en las chinampas más alejadas si alguien la había visto. Una vez, un anciano que vendía flores me miró con ojos tristes cuando le mostré una fotografía de Lola. «Esa muchacha ya no está aquí», me dijo. «Ya no está en ningún lado que puedas encontrar. ¿Está muerta?», pregunté con el corazón en la garganta. «No», respondió, «pero tampoco está viva. No de la forma en que tú lo entiendes. Su familia nunca volvió a saber de ella». La policía cerró el caso como persona desaparecida voluntaria después de 2 años. Pero yo sé la verdad. Ella se entregó a ese círculo, a esas hermanas, a cambio de su venganza. Pagó el precio que ellas le pidieron. Y ese precio fue su humanidad. Ahora tengo 47 años. Vivo sola en un departamento pequeño de Puebla, en un edificio viejo, cerca del centro histórico. No tengo amigos cercanos, no tengo pareja, no tengo a nadie en quien confiar. He tenido algunos trabajos a lo largo de estos años, siempre temporales, siempre terminando porque mi paranoia hace imposible la convivencia. Actualmente trabajo desde casa, haciendo contabilidad freelance para pequeñas empresas
que no requieren que vaya a sus oficinas. Duermo con las luces encendidas y con amuletos de protección que compro en mercados esotéricos, aunque sé que no sirven de nada contra lo que me persigue. He visitado brujos, curanderos, sacerdotes, chamanes. Todos me dicen lo mismo, sé. El pacto que Lola selló es demasiado poderoso para romperse. Lo único que puedo hacer es vivir con sus consecuencias. Algunos me han ofrecido limpias, rituales de protección. Los he probado todos. Y por 1 o 2 días siento un alivio temporal. Las pesadillas se detienen brevemente. Las señales desaparecen por un momento, pero siempre regresan, porque hay pactos que no se rompen, y hay traiciones que nunca se olvidan. He intentado reconstruir mi vida en múltiples ocasiones. He intentado hacer amigos, salir con hombres, abrir mi corazón aunque sea un poco. Pero cada vez la paranoia me consume. Veo traiciones donde no las hay. Interpreto cada gesto como una amenaza. Y termino sola nuevamente. A veces me pregunto si Lola sigue viva, en algún lugar de esas chinampas oscuras de Xochimilco, si camina por los canales en la noche, convertida en algo que ya no es completamente humano. Si es ella quien aparece en mi departamento, quien deja las velas, quien susurra en mis sueños, o si ya se ha convertido completamente en una de ellas, en una de las hermanas de la luna negra, y otras veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, y puedo escuchar el latido de mi propio corazón. Escucho su voz susurrando desde algún lugar imposible de localizar. Nunca te perdonaré. Verónica, nunca pagarás por lo que hiciste hasta el último día de tu vida. Y cuando mueras, te estaremos esperando en el agua, en la oscuridad bajo los canales, donde las traiciones se pagan por toda la eternidad. Hace unos meses recibí otra fotografía. Esta vez llegó por correo a mi dirección actual que nadie debería conocer. Era una fotografía reciente, tomada con cámara digital e impresa. Me mostraba a mí, durmiendo en mi cama, tomada desde dentro de mi habitación. Detrás de mí, de pie junto a la ventana, había 4 figuras. 3 de ellas usaban rebozos oscuros, sus rostros ocultos en sombras. La cuarta era Lolan, pero su rostro estaba cambiado, pálido, con ojos completamente negros, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba el mismo vestido empapado que la figura que me visitó aquella noche de noviembre. Detrás de la fotografía, con esa caligrafía elegante que reconocí, había un mensaje en pronto, hermana. Pronto estaremos juntas de nuevo. En el agua, en la oscuridad, donde todas las deudas se saldan. Quemé la fotografía, pero el mensaje ya estaba grabado en mi mente. Sé que algún día vendrán por mí, a no sé cuándo. Podría ser mañana, podría ser en 20 años, pero vendrán, y cuando lo hagan, no habrá escape. Porque la traición que cometí no fue solo contra Lola, fue contra algo más antiguo, más sagrado. Rompí un vínculo que había sido forjado durante años de amistad, de confianza, de amor fraternal. Y cuando rompí ese vínculo, invité a fuerzas oscuras a cobrarse lo que se les debía. A veces desearía poder volver atrás, Richard Rodrigo, mantenerme fiel a mi amistad con Lola, elegir lo correcto en lugar de ceder a mis deseos egoístas. Pero no hay vuelta atrás. Solo hay el presente interminable, lleno de miedo y soledad, y el futuro que me espera en algún canal oscuro de Xochimilco, donde las aguas nunca descansan y los muertos no permanecen muertos. Escribo este testimonio como advertencia, para quien lo lea, para quien tenga un amigo, una hermana, alguien que confíe en ustedes. Completamente no rompan esa confianza. No la traicionen por algo tan efímero como el deseo, la pasión o el ego, porque las consecuencias pueden ser mucho más terribles de lo que jamás imaginaron, y algunos precios se pagan no solo en esta vida, sino en todas las que vengan después. Esta historia que acaban de escuchar me fue relatada por Verónica Salazar en una serie de entrevistas que sostuvimos hace algunos meses. Ella autorizó que compartiera su testimonio con ustedes, con la esperanza de que sirva como advertencia. Verónica sigue viva, sigue luchando cada día contra las sombras que la persiguen. La última vez que hablé con ella, me confesó que había comenzado a escuchar pasos en el agua cada vez que se ducha, que el olor a flores muertas llena su departamento sin razón aparente, que las pesadillas ya no solo llegan de noche, sino que han comenzado a filtrarse en sus momentos de vigilia. Me preguntó si creía que había alguna forma de romper el pacto. Le dije la verdad. No lo sé. En la brujería, especialmente la que se practica en lugares como Xochimilco, en las zonas donde lo antiguo nunca murió completamente,
opera bajo reglas que los foráneos no comprendemos. Lo único que sé con certeza es que la traición no solo destruye relaciones, a veces abre puertas que nunca debieron abrirse, y lo que entra por esas puertas no siempre se puede expulsar. Hay quienes argumentarían que esta historia es producto de la culpa, de la paranoia generada por el remordimiento, que todo lo que Verónica experimentó fue psicosomático, manifestaciones de su propia mente castigándola por lo que hizo. Pero yo vi las fotografías que me mostró, vi las marcas en sus brazos que aparecen sin explicación, vi sus ojos cuando hablaba de aquella noche de noviembre de 2003. Why va el miedo real de alguien que sabe que está siendo casada por algo que no puede combatir, algo que tiene toda la eternidad para cobrar su deuda. La última cosa que Verónica me dijo antes de terminar nuestra entrevista fue: Ansi, algo me pasa. Si desaparezco como desapareció Lola, que la gente sepa la verdad, que sepan que las hermanas son reales, que los pactos son reales, y que algunas deudas nunca se perdonan. Si esta historia les ha hecho reflexionar, si les ha recordado el valor de la amistad, Tilalilted de la confianza, les pido que le den like, la compartan con alguien que necesite escucharla, y se suscriban a este canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Hay historias que necesitan ser contadas, no para entretener, sino para advertir. Esta es una de ellas. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras. Hasta la próxima. Si es que hay una próxima. Y si alguna noche escuchan pasos en el agua, si sienten olor a flores muertas sin razón aparente, si ven sombras que no deberían estar ahí, recuerden esta historia y pregúntense qué pactos han roto, qué traiciones han cometido, porque las hermanas observan, siempre observan, y cuando llega el momento de cobrar, nunca perdonan.